Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades de Colombia y fuera del país. Este domingo, poco más de 36 millones de colombianos están llamados a las urnas nuevamente en esta oportunidad para votar la consulta anticorrupción. Se trata de un mecanismo de participación ciudadana que en esta oportunidad quiere preguntarle a las personas en Colombia 7 cosas que, según los promotores de esta consulta, servirán para atacar uno de los principales problemas que sin duda tiene el país, la corrupción. El tema ha generado diversas posturas. Hay personas que señalan que este es un mecanismo idóneo para combatir la corrupción. Otros sectores han dicho que se podría combatir la corrupción acudiendo directamente ante el Congreso. Y para escuchar las posturas sobre la consulta anticorrupción, esta noche aquí en Opina Bogotá vamos a hacer un programa para hablar con una de sus principales promotoras, pero también con un reconocido analista, abogado, que nos va a ayudar a entender esta consulta que se votará este domingo en Colombia. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Gracias por estar una vez más en este Opina Bogotá. Y los promotores de esta consulta popular anticorrupción le están apostando a 15 millones de votos. Se necesitan 12 millones para garantizar que la registraduría declare la participación exigida por las normas. Luego ya el tema de mandato por mandato de cada una de las 7 preguntas, pues responderá a la participación, votos a favor, votos en contra de los colombianos, pero cada uno, como lo veremos a lo largo de este espacio que lo que busca es precisamente hacer pedagogía para los colombianos, tendrá su propia dinámica. Vamos a profundizar frente a las voces que dicen que este es el mecanismo idóneo, como Transparencia Internacional, que dice que votar sí es un paso adelante en la lucha contra la corrupción, pero también en los sectores que dicen que este no es el mejor mecanismo, que es inviable jurídicamente, que tiene errores técnicos, como los abogados constitucionalistas de la Universidad Libre. Tantas opiniones en torno a un tema que sin lugar a dudas nos convoca a todos los colombianos. ¿Queremos expresarnos frente a la corrupción? Pues definitivamente hay que asumir una posición clara en torno a esta consulta. Senadora Angélica Lozano, del Partido Alianza Verde, una de las principales promotoras de la consulta anticorrupción. Bienvenida, buenas noches. Pues muchas gracias. Yo hoy no me llamo Angélica, yo me llamo 7 veces sí, porque es la clave que estamos dando. Agradecemos este espacio. Esta es una campaña cívica sin billete, por eso es que no hay propaganda de radio y televisión. Hay estos espacios que ustedes abren, así que muchas gracias. No, bienvenida siempre. En estos canales públicos tocamos todos los temas y escuchamos a todas las voces, y también al reconocido abogado, analista. Fue decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, abogado javeriano con maestría en Acción Política de las Universidades Rey Juan Carlos y Francisco de Vitoria en Madrid, España. Bueno, una persona con mucho recorrido y conocimiento en esos temas, Rodrigo Pombo Cajiao. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Yo sí soy Rodrigo Pombo esta noche y voy a hablar con la senadora. Usted sí no se cambia el nombre, bueno. Oiga, se estrena en Opina Bogotá, bienvenido. Sí, desde hace rato lo estábamos tratando de buscar. Y espero no última, ¿no? No, ni me faltaba. Muchas gracias. Erika la que manda acá, entonces sí. Erika, muchas gracias por la invitación. Bueno, senadora Angélica Lozano, ustedes ya han hecho una campaña enorme en cuanto a pedagogía, creo yo, han explicado las razones por las cuales la gente en Colombia debe votar este domingo la consulta anticorrupción. Pero digámosle a las personas, ¿qué se busca con esta consulta? ¿Cuál cree usted que puede llegar a ser el aporte, más allá de los partidos políticos, más allá del debate político que es natural con estas consultas? ¿Cuál es el aporte que se le quiere dejar al país con esta consulta el domingo? El cambio. Resulta que el Congreso, que es el escenario natural para estas discusiones, reiteradamente ha hundido estos proyectos, los ha negado, pero no los niega con argumentos y votos. A nosotros todos los días perdemos y uno sabe perder, no, los ha hundido con mañas, rompiendo el quórum, dilatando, sin presentar ponencia. El Congreso se ha aprobado en los últimos 25 años, no está dispuesto a avalar ni a aceptar cambios de autorreforma o de cambios de fondo en la relación en el sistema político. Entonces, agotamos el plan A, 8 veces presentamos los proyectos y como los hundieron dijimos, bueno, hay 2 opciones, deje así, aguantémonos que nada cambie, o vámonos a un trabajo quijotesco. Llevamos 19 meses en esta consulta que el domingo termina con que la gente tome la decisión. La consulta popular es el único mecanismo
que puede imponerle, obligar al Congreso, a la clase dirigente que ha sido reacia, a adoptar estos cambios. No hay plan C. El plan A era el Congreso, lo negaron 8 veces el periodo pasado. El plan B es la consulta, depende de nosotros. No hay plan C, Yesid. Por eso este es un espacio que nos convoca a todos. La gente, ¿quiénes firmaron? Gente de derecha, de izquierda, de centro, los abstencionistas, los del blanco. Esos mismos que el domingo podemos decir, esta me gusta, voto sí, esta no me gusta, voto no. Yo invito al 7 veces sí, pero ustedes están grandecitos, léala, analícela y salga a votar. Es la oportunidad de imponerle al Congreso lo que nunca va a aceptar Erika, porque le pisan los callos. Lo han negado siempre, ¿por qué? Porque les parece peligroso, porque les daña negocios. Y es el Congreso todo, porque antes del periodo pasado, desde el 95 hasta el 2013, Rodrigo, encontramos 6 proyectos que coinciden, similares, los presentaron otros gobiernos, otros congresistas. Oiga, doctor Pombo, ¿usted qué le gusta y qué no le gusta de esta consulta popular anticorrupción que está convocando a los colombianos? Pues a mí me gusta, digamos, hay razones políticas que me llevan a moverme y a mover gente para votar el domingo. Hay razones jurídicas que me llevan a dudar frente a una cantidad de cosas, pero si se quiere cederían eventualmente frente a las razones políticas. ¿Qué veo yo de la consulta? Más allá que el cambio o no cambio, a ustedes les encanta hablar de cambio, yo les respeto mucho eso, yo soy más conservador, a mí me gusta hablar de otras cosas. Por ejemplo, me parece que genera una conciencia colectiva en torno a quizás el problema más grande que tiene Colombia ahorita, que es la corrupción. Segundo, me parece que lo hacen a través de los cauces legales y reglamentarios, constitucionales, a través del Estado de Derecho. Eso es audaz, eso es permitido. Para eso están los partidos políticos y los políticos. Tercero, me parece que esta consulta tiene además unos efectos de poner de verdad en la agenda pública nacional los aspectos más importantes. Equivocados, desenfocados, lo analizaremos ahora, pero me parece que ese solo hecho es muy valioso. Razón por la cual yo te voy a decir 2 cosas. Uno, y lo digo contra la gran cantidad de amigos que yo tengo en la política, y me van a regañar después de esta tertulia. Suele pasar, pero lo voy a hacer. Suele pasar, Uno, pero lánzese. hay un argumento que me parece bastante espurio, digamos, filosóficamente hablando, y es que la consulta vale mucho, más de 300.000 millones de pesos, que con eso podemos hacer puentes, viaductos, carreteras, 7.000 viviendas de interés social y una cantidad de cosas. A mí me parece espurio porque es que la democracia vale, ese es el costo de la democracia. Las principales sociedades democráticas del mundo, particularmente Alemania, le meten mucho más millones de pesos, millones de dólares a la democracia, en programas educativos, en participación política, en financiación de campañas, en financiación de partidos y organizaciones políticas. Es que la democracia cuesta. Y claro, pues esto es un costo alto, sin duda ninguna, pero es un costo que comparado con los beneficios históricos que nos trae, a mi modo de ver, es muy pequeño. Entonces yo desprecio el argumento según el cual esto nos vale mucho a los colombianos y que de nuestros impuestos van a ser... Es que en eso consiste la democracia. Bueno, ¿pero qué no le gusta? Bueno, no, espérate, le digo el segundo. Bueno. Y el otro es que con esta consulta los que están promoviendo desde hace unos meses la consulta van a tener unos réditos políticos y entonces yo no le juego a eso. Pues a mí me parece también muy espurio el argumento. ¿Por qué? Porque es que de eso se trata la política y yo no soy partidario de ellas ni nada, pero las respeto y en este caso las admiro mucho porque de manera muy perseverante y valiente han sacado adelante este proyecto con firmas, con leyes de la República y han puesto a pensar a la nación colombiana en torno a un tema que a mí me parece fundamental. Entonces ese hecho de que cuando se hace política astutamente, audazmente, pero siempre dentro del Estado de Derecho me parece malo porque es opositor, a mí no me gusta ese argumento. Por el contrario, a mí como ciudadano les digo, oiga, adelante, las felicito, son audaces y si se ganan todos los créditos políticos, enhorabuena. El Partido Liberal, el Partido Conservador, los partidos tradicionales, pellízquense para hacer cosas dentro del marco de derecho, audaces que cautiven a la gente. Dicho lo dicho, sí, hay cosas que me parece que hay que reflexionar. Unas simplemente para reflexión jurídica y otras, digamos, de conveniencia política. Yo, por ejemplo, no estoy para nada de acuerdo con el punto número 1 en relación con los salarios. Bueno, leámoslo, Erika, porque mucha gente de pronto quizá no sabe. Dame un segundo, doctor Rodrigo. Dice, ¿cuál es la pregunta número 1? Reducirle el salario a los congresistas y altos funcionarios del Estado. Dice la pregunta, ¿aprueba usted reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, fijando un tope de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes como máxima remuneración mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado?
señalados en el artículo 197 de la Constitución Política, ¿sí o no? O sea, esa es la pregunta que más ¿Cuánto se gana un debate congresista, suscita. un senador, Angélica? ¿Usted qué es senador ahora? 32 millones. Casi, 31 incluido las y pico. prestaciones. Es laboral, entonces además es prima, o sea, usted en julio O sea, le eso llega un platal que uno dice, ¿esto dónde serio? salió? O sea, ¿esos son 32 sin prestaciones o con prestaciones O sociales? sea, no es Son integral. 32 es el mes, pero de resto pues tenemos todo. O sea, eso pasa de primas, 32. cesantías, Si se suma todo vacaciones. eso puede ser Pues 40, 50. En junio te llegan casi 3 sueldos, porque es Joder. la prima más las vacaciones. Bueno, eso significa que ahora un salario mensual no sería de 32 si se aprueba esta... Sino de 19,500, Bueno, casi 20. entonces, 20. Rodrigo dice que en eso no está de acuerdo. ¿Por qué? No estoy de acuerdo por muchas razones. Primero, porque, digamos, dentro de la literatura de anticorrupción o académica que busca establecer políticas anticorrupción, no encuentro en ningún lado un argumento solvente que diga que reduciendo los salarios de los altos servidores públicos se reduzca ostensiblemente la corrupción. La corrupción es un problema más ético que jurídico y en consecuencia subir o bajar salarios no tiene ningún grado de proporcionalidad y razonabilidad con el efecto deseado. Segundo, ¿hasta dónde va eso? O sea, ¿de dónde sacamos que entre más plata se gane es más corrupto y entre menos plata se gane es menos corrupto? Ahora, si es un criterio de justicia, no tiene nada que ver con esta consulta. Si la justicia es el salario mínimo colombiano es alrededor de 780.000 pesos y un servidor público se gana más de 30 millones de pesos, es un debate bienvenido, pero no tiene nada que ver con la corrupción y en consecuencia yo no estoy dispuesto a votar ese punto a favor. Bueno, senadora, Es un tema de equidad Claro, para muchos de sectores equidad, pero que lo no de están corrupción. defendiendo. ese es el tema, Erika, que creo que Sí. más Polémica. atención ha centrado de toda la consulta. Ya vamos a revisar las demás preguntas, Sí. pero ahí hay un opositor sobre ese tema. Y, senadora Lozano, ¿cree usted que bajándole el salario a los congresistas y a los altos funcionarios del Estado se ataca la corrupción? ¿Sabe también quién se la criticó? Un reconocido jurista, Rodrigo Primi, en su columna del domingo pasado en El Espectador, dijo que era anticonstitucional. Sí. ¿Qué responder sobre eso? Rodrigo tiene el enfoque que nosotros le damos. El primer punto es un punto de equidad y los otros 6 son los puntos anticorrupción. Efectivamente, ¿por qué nos motivamos a esto? Porque el 80% de los colombianos, dándole duro en el rebusque, llega a ganar hasta 2 salarios mínimos, el 80% de los colombianos. Y a nosotros nos pagan 40 salarios mínimos. Esta brecha es insostenible, es vergonzosa en un grado de desigualdad como el nuestro. Pero esa desigualdad es con todo el mundo. Primero, con los ciudadanos, que son los que pagan impuestos para que nos paguen a nosotros. Segundo, con otros funcionarios del Estado. Es absurdo que un ministro, Rodrigo, que ojalá un conservador como él sea ministro, o un general de la República, el general Nieto de la policía, el comandante de las fuerzas militares, ellos ganan la mitad de lo que gana un congresista. No hay proporción. Los ministros y los militares y comandante de policía trabajan N veces más que nosotros, pero ganan la mitad, casi la mitad. Ellos ganan 22 salarios mínimos. Es inequitativo comparándolo con otros países. Nosotros ganamos, los congresistas de Colombia, mucho más que los congresistas de Ecuador, de Argentina, de Perú, pero también de Holanda. Entonces usted coge un país como Holanda, con un nivel de ingreso y de desarrollo y de equidad. Ganan 6.000 euros los congresistas y 1.000 euros es el salario mínimo. Una diferencia de 6. Usted convierte los 6.000 euros a pesos y le da 20 millones de pesos. O sea, nosotros aún traduciéndolo ganamos más de lo que ganan en Europa. Entonces esta es una medida de equidad. No es verdad que bajándolo a 25 salarios mínimos, que sigue siendo un salario directivo alto, 20 millones de pesos sigue siendo un sueldazo, no quiere decir que si le baja el salario van a robar más. No, Samuel Moreno, Fernando Botero, o sea, pues gente de cuna de todo el billete del mundo. El que es corrupto no lo es porque gane X o Y, porque sería aceptar como que, los de un salario mínimo, pues roban. No, eso es diferente del factor decisorio. Entonces, el fundamento de este primer punto es un punto de equidad. Y aprovecho para redondear, no coman cuento, hay mucha mentira, no se dejen engañar, por favor. Esto no le baja a los servidores públicos, ni al mínimo, ni a las secretarias, ni a los gerentes, ni a los profesionales, mucho menos a los policías y militares o pensionados. Al contrario, nosotros queremos bajar de 40 a 25 a nosotros los congresistas para que además se iguale y se le suba a los ministros y al general, porque de los generales, en la medida que logremos mejorar al general equilibrándolo, se abre la puerta para que ojalá en el futuro
cuando hayan condiciones se le pueda mejorar a la tropa. Todo lo contrario a lo que los están engañando. Claro, Rodrigo, ¿usted no cree que detrás de este punto hay un mensaje de austeridad en el uso de los recursos públicos que debería llegarle a todos los funcionarios? Porque está más que comprobado que muchos análisis indican que personas quieren llegar a los puestos públicos para ver cómo se convierten en beneficiarios pues, de esa gran bolsa que significa tener acceso a los recursos del Estado. Sí, pero no a través del salario, sino a través de los contratos, que es un enfoque totalmente distinto. Entonces, a mí me parece que con la respuesta de la senadora 7 veces sí hemos dicho que el primer punto no tiene nada que ver con corrupción y en consecuencia yo no lo voy a votar positivamente porque no tiene nada que ver con digamos, una consulta popular nacional anticorrupción. Punto 1. Punto 2. El debate es mucho más profundo porque es un debate sobre la competitividad de los altos servidores públicos en relación no con los mismos servidores públicos o con el salario mínimo que ganan más del 85% de los colombianos. Ese no es, a mi modo de ver, el enfoque como se debe tratar este tema. La política es el arte de atraer las mejores personas, las más idóneas, las más honorables, pero también las más capaces al sector público, al servicio público. Y entonces nos debemos preguntar los colombianos cómo hacemos para atraer del sector privado, por ejemplo, de las multinacionales, pero también de las organizaciones internacionales, de la ONU, de las la universidades, de las universidades, ¿cómo hacemos públicas para atraer a esa gente? Y esa gente no va a irse con bajos salarios, entonces perdemos mucha competitividad. Pero además digo otra cosa, el servidor público se ve enfrentado a muchas cosas. Primero, un tema de reputación. Todo el día van a hablar mal de mí, todo el día van a insultarme, etcétera, etcétera. Segundo, están las IAS encima, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría. Y además de esos riesgos jurídicos, me voy a dar el lapo con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, de decir, yo no me voy al sector público yo me voy al sector público y además de eso voy a ganar la tercera parte de lo que vengo ganando. Todo lo contrario, si uno quiere ser competitivo, todo lo contrario, si uno quiere traer los mejores talentos al servicio público, lo que debe hacer es subir brutalmente los salarios de los altos niveles ejecutivos. Bueno, sobre ese punto yo quiero, Rodrigo, Angélica y Erika, que veamos una columna, vamos a ponerla en la pantalla, que escribió en abril pasado un columnista de la revista Semana, Alfonso Cuéllar. Hablando de este tema, se refirió a la consulta anticorrupción y él dice lo siguiente, hay un párrafo ahí, dice que habla del valor, que es un tema que queremos ahora conversar, dice que si nos vamos a gastar 250.000 millones de pesos para ir a las urnas, para confirmar que se debe cumplir el mandamiento no robarás, sería mucho pedir que el texto de verdad sirviera para la lucha anticorrupción. Bajarles el sueldo a los congresistas y a los altos funcionarios del Estado puede ser popular, mas no tiene impacto alguno en su comportamiento ético. Ahora bien, dice él también que habría que aprovechar para bajarle el salario a los magistrados inmersos en el escándalo del cartel de la toga. Dos preguntas a raíz de esta columna que quisimos traer aquí para el debate de Alfonso Cuéllar, senadora Lozano. Uno, ¿se contempla la reducción del salario de los magistrados? Y dos, hablemos ahora del valor. Decía Rodrigo Pombo, en este sentido hay un acuerdo entre ustedes que los 300.000 millones de pesos se justifican, ¿no? Que ese es el costo de la democracia, pero usted ha escuchado, senadora, que mucha gente les está diciendo desde el uribismo duro que esos 300.000 millones de pesos podrían haberse ahorrado. Y espérese, si la consulta no logra la participación, es una cuenta de cobro que le van a pasar a la Alianza Verde, hablemos de esos dos temas. a Claudia López y a Angélica Lozano. Magistrados y el costo realmente económico. Primero, el artículo 197 que menciona la Constitución, ahí hay un montón de funcionarios, pero solo unos poquitos ganamos 40 salarios mínimos. Ahí están los ministros o los generales que ganan la mitad, a ellos no se les toca. Repito, al contrario y coincidiendo con Rodrigo, se le puede mejorar a los ministros y a los generales, es que ganan la mitad de lo que gana un congresista. Entonces a ellos lo que tiende es a subirles para igualarlos a 25. Entonces sí, los magistrados de alta corte, solo los de alta corte, tienen el mismo salario de los congresistas. O sea, ellos sí están en... Sí, solo los de alta corte, que es a los que se refiere el columnista, Alfonso Cuéllar. Eso no afecta a los demás abajo. Han dicho, yo tengo una prima que es de carrera judicial y está en un tribunal. Entonces allá hay pánico que le va a bajar a las secretarias, al portero, al juez promiscuo, al juez municipal. Tranquilos, no, solo a los que ganan 40 salarios mínimos. Si usted gana 39, eso no es con usted. Vamos al costo. El escenario natural para que esto se haga es el Congreso, pero es que el Congreso
no quiere, es que los presentamos 8 veces estos proyectos. Les puedo decir, el punto 4, antimermelada, es un proyecto con coautores como el hoy presidente Iván Duque, Luis Fernando Velasco, gente del Polo, de la U. Se hundió sin discusión, sin ponencia. El senador Antonio Guerra dijo, no voy a rendir ponencia. ¿Y qué? Toda la semana, senador, que si la ponencia. Para que los ciudadanos entiendan, usted radica un proyecto, el otro hace la ponencia. Usted sin ponencia, bueno, malo, regular, quítele, súbale, no lo puede discutir. Así lo hundieron, con trampas. Los puntos 5 y 6, la ley de transparencia fue lo más cruel, se hundió en cuarto y último debate. Y la dejaron, la hundieron, la llevaron hasta el extremo para que se hundiera ahí y no pudiéramos hacer nada. Entonces, como el Congreso no quiere, no deja, no permite, cuando hay un proyecto, pues mire, en cuarto y último debate lo hundió, presentado por el gobierno o por los congresistas. Por supuesto, el gobierno tiene otro peso específico. El señor presidente Duque presentó 2 proyectos, coincide con el punto 3, el de pliegos tipo, y el punto 7, el límite a la reelección. Maravilloso, nosotros los vamos a apoyar, Erika, estos y todas las cosas buenas que presente el presidente en cualquier materia, y con más razón si es anticorrupción. Aquí no se trata de competir ni de no sé qué. Pero una cosa es presentar un proyecto, otra que el Congreso lo apruebe, que le meta micos, que lo tergiverse, que lo desnaturalice. Como el Congreso no ha dejado, pues el plan B es la consulta. Y aquí una cucharada sobre las leyes la ley de participación. Es absurda. Los políticos, yo soy política, los candidatos pueden hacer consulta el mismo día de elecciones. Entonces en marzo vimos la de derecha y la de izquierda, tranquilos, 20 millones de personas van a votar, y los unos sacaron 6, 5 millones, perfecto. Ah, no, si esto es iniciativa ciudadana, no, es prohibido que se haga el mismo día de elecciones. Es la ley la que ordena que no puede ser el mismo día de elecciones, lo que implica necesariamente hacer todo el montaje logístico, que claro que eso tiene unos precios. Yo quisiera que esto se hubiera hecho por el Congreso, pero como el Congreso no deja, toca el plan B. Pero ya que ella puso la cucharada ahí, Erika, pero su pregunta, ¿de qué pasa? ¿Qué se necesitaría, pero un momentito antes de este punto, qué se necesitaría para que se pudieran realizar las consultas? Es que las consultas, ¿cuánto le están costando al país? Claro. Es un tema muy complejo. Un referendo o una revocatoria. ¿Qué se necesita? Que pase por el Congreso de la República una ley para poder reformar eso. Después, cuando termine esta historia, que yo quiero que termine muy bien, porque esto lo que tiene aquí es un mandato popular de ya no nos aguantamos más la guachafita del abuso de poder. Pero terminada esto, yo sí quiero que con todos los partidos, los expertos, discutamos, porque es absurdo muchos municipios que han adelantado o preparado consultas populares sobre ambiente, no se puede hacer porque no hay plata, entonces entonces deroguemos los mecanismos de participación. Pero para cerrar el cuento, nosotros también quisimos que esto se hiciera el día anterior a segunda vuelta. Como no se puede el mismo día, pues hagámoslo el día anterior, con eso se aprovecha la logística y sale a una fracción del precio. Pero el Senado de la República, por unanimidad, dijo, y encabeza además del Centro Democrático, que es gente que ha luchado estos puntos. Yo quiero que sepan, estos puntos el Centro Democrático los ha luchado, han presentado proyectos y los ha hundido el Congreso. Los hemos presentado nosotros, los ha hundido. Mutuamente nos hemos apoyado unos a otros y perdimos. Ellos dijeron, exigimos que esto se haga después de segunda vuelta, no queremos que Santos sea presidente cuando esto se haga, que Duque sea el presidente. Nosotros aceptamos en el Congreso porque esto no es un capricho. Entonces, por eso estamos en estas. Bueno, el domingo, 7 veces. Sí, Erika, no, la pregunta que hacía ahora Erika sobre el día después, si el lunes los resultados, Erika, son adversos a la consulta anticorrupción, es decir, no logran los 12 millones de votos, usted anticipaba que se va a venir una oleada de críticas fuertes. Sobre ese particular, senadora Lozano y Rodrigo, ¿qué decirle a la opinión pública el lunes si la consulta anticorrupción no pasa y sale a relucir la cifra de los 300.000 millones de pesos? Pues toca mostrar la historia. El Congreso repetidamente, históricamente, no deja hacer esto, no lo hace, no lo deja hacer. El mecanismo legal e institucional, como lo destacaba Rodrigo, es una consulta. Esto fue avalado por unanimidad, 86 senadores de todos los partidos, 5 del Verde. En el periodo pasado éramos 5 senadores, esto lo aprobaron 86. Esto es una causa de país. La gente que firmó y los senadores, 86 que aprobaron, es de todos los colores, porque esta lucha además tiene que ser una causa común de todos. Cuando yo oigo al presidente Duque, que tiene unas ideas mucho más allá de estas distintas, yo digo, wow, qué chévere, vamos con todo a apoyarlo, porque gana Duque, tal yo dijera, no, porque si gana Duque es malo, maravilloso porque gana es el país. Si esto sale adelante o si esto no sale adelante, somos los colombianos y la sociedad. Nosotros agotamos todo nuestro esfuerzo en el Congreso, no dejaron.
agotamos el esfuerzo con la gente, pues vamos a ver el resultado, soy optimista, pero lo importante, no hay plan C, Erika. Si esto no sale, deje así y acostúmbrese que los que mandan y toman las decisiones quieren mantener todos una cadena de privilegios y de condiciones de abuso de poder que además llegan a corrupción. Yo creo que muchas de estas preguntas, yo quiero que muchas de estas preguntas, 6 de 7 salgan, razón por la cual voy a votar, pero yo creo que no se va a lograr el umbral. Y lo que me parecería muy injusto, y voy a decirlo con todas las de la ley, absolutamente mezquino, es que ahora se judicialice y se fustiguen dos cosas. Primero, los mecanismos de participación ciudadana. Y segundo, a sus promotores. Y me parece que eso en nada aporta al debate democrático. Vuelvo y digo, y lo dije yo desde la introducción, se los dije a ustedes, me parece absolutamente mezquino y además confunde a la opinión, induce a error y una cantidad de cosas que se le diga a los promotores, oiga, gracias a usted perdimos más de 300.000 millones de pesos que hubiéramos podido utilizar en puentes, viaductos, parques, casas. Eso es que no tiene nada que ver, es que la democracia cuesta y tenemos que acostumbrarnos los colombianos que la democracia no solo nos cuesta, sino que implica además salir los domingos, votar, participar, debatir, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo y elevar el debate a unos niveles superlativos de razonabilidad. Dicho lo cual, yo quiero decir una cosa, el tema de la consulta, digamos, y de su participación, obviamente tiene unos debates filosóficos enormes. Por ejemplo, que no se permita hacer una consulta el mismo día de las elecciones de la política del menudeo de concejales, ediles y alcaldes y eso, tiene su razón de ser. Puede uno estar o no de acuerdo, pero tiene su razón de ser. Es evitar que los políticos tradicionales, los políticos profesionales se apropien de unas consultas que por demás deben tratar unos temas mucho más de Estado o digamos unos temas mucho más suprapartidistas, transversales. Entonces, en ese sentido ahí podríamos estar en desacuerdo. Tiene una razón de ser, tiene una razón de ser filosófica. Ahora, que en este momento no nos sirva es otra cosa, pero tiene una razón de ser filosófica. Entonces, de nuevo, no hay que fustigar, ni judicializar, ni fustigar a la participación ciudadana, por mucho que nos cueste. Segundo, mucho menos a sus promotores y tampoco a los opositores, ¿sí? Claro. Es que la democracia es eso, estar en acuerdo y estar en desacuerdo, pero siempre dentro del marco del derecho. Pero mire, muy pila esa razón de por qué es que no se permite. Claro, antes de que sigamos frente a este tema, hay un asunto, y lo comentábamos antes. En las vueltas presidenciales la gente llegaba a los puestos de votación, a las mesas, a pedir el tarjetón de la consulta anticorrupción para votarla. Y tenían que decir, no, mire, hoy no se está votando. Ah, pero no se está votando, ¿no? Entonces la gente... Brava la gente. Claro, la gente se enojaba y decía, no, pero es que nos están haciendo conejo y demás, ¿dónde está el tarjetón? No, ahora yo siento que la gente no tiene mayor información, no tiene mayor pedagogía frente a la jornada de votación que se va a llevar a cabo el próximo domingo. Y uno se pregunta, pero el presidente Iván Duque no se había comprometido a expresar su apoyo, a realizar toda una serie de actividades, más allá de lo que dijo en Mocoa y de una u otra posición de las últimas horas. El gobierno, siente usted, senadora Angélica Lozano y también Rodrigo, que le ha faltado mayor decisión al gobierno, mayor voluntad, mayor contundencia para defender una causa a la que se había comprometido desde que Duque era candidato? Primero, la senadora 7 veces pues, sí, te estoy haciendo campaña. La ley obliga a que todos los alcaldes, gobernadores y el mismo presidente del gobierno nacional impulsen pedagógicamente, no tienen que decir sí o no, decir infórmese, lea, aquí está, repítalo, repítalo. Y eso ha sido muy regular. En general en el país hay unos alcaldes y unos gobernadores jugados, ni los conozco, de todos los partidos, muy chévere eso, pero hay otros cayetanos. El presidente, el día de su posesión, pues es su fiesta, es su presencia, es que es su partida, entonces es normal que ese día no hablara de la consulta, no podíamos pretenderlo, es su fiesta. El problema es que como él anunció 6 puntos, los dijo en orden y los dijo exactos, lo que mucha gente sintió es, entonces ya no se necesita la consulta, entonces eso ya para qué, ya lo van a hacer. Entonces ese mensaje confuso generó entre muchos, ¿ya para qué? No, ¿ya para qué? Una cosa es presentar un proyecto, otra aprobarla. Al presidente mismo le convendría haberse metido más y le conviene que esto gane, porque como son mandatos obligatorios, no le pueden mover una coma, meterle un mico, hacerle un gol,
le ayuda en su mandato, que además de gobernar sin mermelada, en el que yo lo acompaño y lo celebro, porque eso es lo que cambia la política, que quede libre de la transacción y del chantaje de los independientes o de los que están acostumbrados a unas cosas. Independientes lo digo en quienes se han declarado independientes. Claro que quisiéramos más y el gobierno puede hacer mucho más porque tiene canales, tiene emisoras, tiene el espectro electromagnético. No se imagina lo que hemos tenido que rogar y corretear para que den el código cívico, que ya está, ya lleva 3 días circulando, para que puedan emitir las cuñas institucionales. No dicen sí, dicen analice, usted decide, sí o no, participe, neutras, como bien, es información, porque esa es la única publicidad que puede hacer el Estado y que puede financiarla. Nosotros no tenemos cómo, porque aquí viene la mentira. Ya les dije, no nos ganamos ni un peso, eso ya lo habíamos hablado. Entonces sí, claro que quisiéramos que el presidente hubiera hecho más, pero bueno, ya lo dijo, lo ha dicho reiteradamente esta semana. Lo importante es que la gente, Erika dice antes por WhatsApp, y pida el tarjetón. Claro. Y en las elecciones de Congreso y presidente que hubo, y mucha gente... Y ahora todo el mundo está relajado. Esta es la de verdad. Este domingo es la verdad. Vaya, pídalo, no se quede quieto, porque por esto ha sido una lucha sin color, ha sido una lucha de todos. El protagonismo nuestro solo tuvo fundamento en que lideramos y frenteamos estos 8 proyectos, que nunca fueron solo nuestros, siempre fueron compartidos, todos les puedo decir quiénes eran coautores. Pero claro, cuando uno hace la tarea de los 5 millones de firmas, pues terminamos siendo asociadas y hoy lo que quisimos es, por favor, más gente. Por eso la frustración de que el Centro Democrático se echara para atrás, porque en Colombia tenemos que caber todos. A mí me encanta ver hoy al presidente Duque o a Gustavo Petro, que perdió las elecciones, diciendo, esa vaina es buena. ¿Le hicieron conejo a la Alianza Verde, Angélica? No, a la Alianza Verde no, porque además la gente, los simpatizantes del Centro Democrático firmaron y van a votar muchísimos, porque la gente lee, aquí ve, son 6 mandatos anticorrupción y 1 de equidad. Es que a los del Centro Democrático también lo roban. Es que aquí no, usted es del Verde, lo robó, a usted del Centro Democrático no, a todos nos roban. Quiero cerrar con algo de los costos. Si nos roban 50 billones de pesos al año y somos 50 millones de colombianos, equivale a que a cada ciudadano nos roban 1 millón de pesos. Al niño chiquito, al viejito, al del Amazonas, al de Leticia, usted que está aquí en Engativá, es como si nos robaran 1 peso. 1 millón de pesos anual de la plata pública. Hacer la consulta cuesta 6 centavos, pero puede recuperar no solo en 4 años vía salarios de los congresistas lo que vale la consulta, sino sobre todo lo que decía Rodrigo, es que es en la contratación donde se tumba la plata. Rodrigo, usted que conoce muy bien lo que acontece en el juridismo, en el Centro Democrático. Bueno, no, tampoco, porque yo no soy ni del Centro Democrático, ni conozco al presidente. Pero que conoce muy bien las movidas políticas. ¿Qué pues? Sí, lo uno ve... Si pasa por ahí, de pronto me saluda, pero porque lo he entrevistado mediáticamente y eso. Rodrigo, pero está muy enterado de las movidas políticas. ¿Qué puede estar pasando en el Centro Democrático? Porque uno lo que percibe es lo siguiente, Erika. El presidente Duque dijo esta semana que invitaba a los colombianos a votar y que sin factores políticos hay que hacer una cruzada contra la corrupción, pero uno siente que hay otra línea del Centro Democrático, Paloma Valencia, José Obdulio Gaviria, Alfredo Rangel, el propio Uribe, que el propio Uribe, por supuesto, él lo han tomado una distancia con esta consulta. ¿A qué obedece esto? No, a un legítimo derecho de concebir las cosas. A ver, primero, no solo los que se están oponiendo pertenecen y hacen parte del Centro Democrático, hay conservadores, hay liberales, digamos, hay una gran masa que se opone, hay muchos académicos que se oponen, hay muchos economistas que se oponen, hay muchos estadistas que se oponen, válido. Segundo, a mí me parece que el alto gobierno se la ha jugado políticamente. Iván Duque está jugado políticamente, lo que pasa es que está muy bien asesorado jurídicamente. Y esta consulta que tiene efectos, en últimas jurídicos también, pues tiene, digamos, muchos memorias. Primero, son 7 preguntas, pero muchas preguntas tienen varias preguntas a su vez, entonces terminan siendo como 12 preguntas. Segundo, ya dijimos que, por ejemplo, la pregunta número 1 no tiene nada que ver con la corrupción, sino es un tema mucho más filosófico de equidad. Nada que ver. Tercero, hay 2 preguntas, la primera y la de los 3 periodos constitucionales, pues, que tienen que ver con una reforma constitucional, y el debate jurídico es si una consulta que es vinculante ciertamente tiene vinculatoriedad constitucional. Yo creo que la ley es clara en decir tiene obligatoriedad legal en ordenanzas, en decretos, en resoluciones, pero nunca en materia constitucional. Es decir, hay
serios reparos jurídicos. Y creo que la posición del presidente Iván Duque, antes de ser corta, beata, mezquina, es muy generosa al decir, oiga, yo no solo apoyo políticamente esa consulta anticorrupción, que entre otras cosas me legitima mucho el mandato y unas cantidad de cosas, sino que paralelamente le ha ordenado a la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, que es la ministra del Interior y de Gobierno y de Asuntos Políticos, oiga, adelantemos paralelamente unos proyectos de ley muy importantes que tienen que ver con precisamente estos 7 puntos tratados hoy. Entonces, de nuevo, y una respuesta muy concreta, yo creo que el alto gobierno está jugado políticamente, pero está asesorado y muy bien asesorado jurídicamente. Y los abogados constitucionalistas le han dicho, ojo, esto tiene muchos memores. Redacción de las preguntas, unas falencias en la redacción de las preguntas enormes. Segundo, un término, digamos, constitucionales, unas preguntas que apuntan a una reforma constitucional y otras a una reforma eminentemente legal. Tercero, el alcance que tiene el Congreso en relación con, por ejemplo, el presupuesto nacional, cuando eso es de iniciativa exclusiva y excluyente del alto gobierno, y un muy largo, etcétera. Entonces, de ahí, a mi modo de ver, se desprende las razones por las cuales el gobierno paralelamente presenta unos proyectos de ley y paralelamente está aprobando y promoviendo la consulta anticorrupción. Pero está bien que los académicos y muchos otros sectores del país, usted o yo, tengamos nuestra propia opinión, pero es que nosotros no votamos. No votamos en el Senado para poder aprobar que precisamente la consulta fuera sometida al constituyente primario. Entonces uno dice, algo tuvo que haber pasado en el camino, porque el Centro Democrático vota a favor y luego asume una posición diciendo, nosotros vamos a respaldar los proyectos de ley presentados por el señor Duque y no vamos a votar la consulta anticorrupción. Ahí hay algo que no nos han contado. Algo pasó, Erika. Sí. Ahora, aprovechando esa pregunta y ese tema que toca Erika, senadora Angélica Lozano, esa pregunta, que es la pregunta número 7, que también lo han referenciado, al igual que la pregunta número 1, diferentes analistas, que dicen que vamos a establecer, si se pasa esta pregunta, máximo 3 periodos en corporaciones públicas para evitar casos como el de, en su momento, Víctor Renán Barco, el de Gerlain, entre muchos otros. En el caso de Bogotá, por ejemplo, el concejal Jorge Durán, que tengo entendido, usted que fue concejal, si la memoria no me falla, ¿40 años lleva? Yo tengo 42 años de edad y él tiene uno menos de congresista. O sea, imagínese, usted... De concejal. O sea, usted lo está viendo a él como concejal desde la cuna. Es que yo me acuerdo por lo de la edad, se me grabó. Bueno, muy bien, senadora. El caso es ese. ¿Por qué restringir 3 periodos y si realmente eso ataca o no, Erika, la corrupción? Primero, retomo lo que decía Erika. Efectivamente es legítimo estar en desacuerdo con la consulta, porque de eso se trata. Cuál le gusta, cuál no. Por eso yo invito, léala, de pronto le gustan 5 y 2 no, así como a Rodrigo. Sí, eso está normal, está bien. El tema y el dolorcito que quedó con el Centro Democrático es que ellos la apoyaron con ganas en el Congreso, con discurso el 17 de abril, el 5 de junio. Esto es bueno para el país. El senador Uribe además le dice... Compañeros del Congreso, esto le sirve a Colombia, esto le devuelve credibilidad a la democracia, salgamos adelante. Además, yo quiero reconocer siempre, el Centro Democrático ha intentado muchas veces este tipo de cambios y pues tampoco han prosperado, ni cuando ellos ni cuando nosotros. Por eso tenemos afinidad en muchos de estos puntos. Entonces, ellos dijeron, además Paloma dijo, nosotros exigimos que esto se vote después de segunda vuelta. Si ustedes aceptan eso, nosotros lo apoyamos aquí adentro, cuando se necesitan los 86 votos, pero sobre todo vamos a hacer campañas por el sí en la calle. Cambiaron de opinión, el que pierde es Colombia, porque esta es una oportunidad. A mí lo que más me gusta del presidente Duque es que él siempre lo ha dicho, unir a Colombia. Yo fui congresista con él, trabajamos juntos estos proyectos. Esto no empezó hoy, lo vivimos los 4 años pasados. Y yo creo en lo de unir a Colombia, porque si seguimos en una pelotera por todo, a este país lo tenemos que sacar adelante entre todos. A mí me gusta Peñalosa o no me gusta Peñalosa, ambos vamos a vivir en Bogotá hasta el último día de la vida. Lo mismo pasa a nivel nacional en Colombia. Entonces esta es una ocasión para unirnos por encima de los colores. Sobre el punto 7, ese es un debate que yo he dado personalmente con Rodrigo Primi, que es un ser que admiro y que nos asesora y nos contó, nos habló sus impresiones. Este proyecto de ponerle límite a la reelección, máximo 3 periodos, o sea, máximo 12 años, tranquilos, Angélica Lozano, solo hasta 12 años estaría en el Senado, de pronto menos, yo no me hice reelegir ni en el Consejo ni en la Cámara, de pronto aquí tampoco,
tiene el fundamento de garantizar la renovación. Por un lado, que no se obstruya que otra gente venga con renovación, sino que cuando usted está 20, 30, 40 años, de pronto ya su nivel de rendimiento y de influencia positiva es otro. Con cariño, ¿cuál es el legado para el país? ¿Qué ganó Colombia con que el senador Gerlain fuera senador 52 años? Nada, nada. ¿Qué proyectos de ley, qué debates de control político? ¿Sí? ¿Cuál fue el aporte? Claro, mientras lo elijan y lo reelijan, ahí estuvo. Pero cuando uno se pone a mirar un poco esas carreras, o también hay gente muy buena que se queda hartos años, Navas, Talero, el senador Robledo, son unos ejemplos, claro, pero por cada Navas y Robledo hay 1000 de los otros, pues de los que quedarse largo tiempo sin un trabajo serio como el de ellos se termina convirtiéndose en espacios de negocio o de otro tipo de influencia. Cuando hablemos del punto 5, yo les doy un ejemplo dramático. Yo fui congresista por Bogotá el periodo pasado. Aida Merlano lo era por Atlántico, no le conozco la voz. Cuando ella la capturaron, yo miraba la televisión y decía, ¿quién es esta? ¿Dónde es? Al portero del salón le dije, muéstreme en qué silla se sentaba a ver si yo lo ubico. Nunca habló ni un proyecto, ni un debate, ni una opinión, que Erika, que ese proyecto está mal, quítale, ponga, jamás. Entonces hay mucha gente que va a hacer unos negocios, que a la hora que este rompecabezas esté funcionando, usted va a tener el control y se va a notar, y entonces la gente va a empezar a funcionar derecho. ¿Y qué dice Rodrigo frente a este tema de la pregunta 7 no más atornillados en el poder, máximo 3 periodos en corporaciones públicas? ¿Usted lo va a votar sí? Sí, sí, y me gusta y le voy a dar razones adicionales. Angélica ha tocado 3 y yo toco 2 más. Angélica ha hablado, digamos, de la renovación y la oxigenación, ha hablado de la productividad de los servidores públicos en estas corporaciones y de alguna manera, someramente y entre líneas, ha hablado un poco de la representatividad, ¿sí? Bien. A mí me parece que esta pregunta sí tiene y guarda relación directa, sí tiene toda la causalidad con la corrupción. ¿Por qué? Porque de lo que se trata, y es el debate de fondo, es si Colombia quiere o no un político profesional y especializado en ¿qué? En hacer política. O si de lo que se trata es de utilizar a la política como el arte de servicio y por lo tanto uno entra y sale de la política, sale de la academia a la política, sale de la política al negocio, del negocio a la política y así sucesivamente y se oxigena, se vuelve digamos el tema representativo mucho más incluyente, mucho más pluralista y demás. Entonces el debate de esta pregunta es ese. Yo no creo que porque el señor Navas Talero y el señor Jorge Robledo, que son muy buenos, entonces, no, ellos sí, entonces un por uno y Gami. No, ese no es el argumento. Es que me parece muy grave que Robledo y Navas Talero y cualquiera otro se atornille. ¿Por qué? Porque cuando un senador entra, o un congresista, o un edil, y saluda desde el portero y conoce desde el portero hasta el último de la mesa directiva y a todo el mundo y todo, esos son espacios por enquilosamiento, son espacios, y eso está muy estudiado, son espacios propicios a la corrupción. Por eso sí guarda perfecta relación esta pregunta con espacios de corrupción, con temas de corrupción. Cuando tú estás 40 años en una corporación en donde más o menos el asiento está inventariado Rodrigo Pombo senador, ¿sí? Eso es muy nocivo por representatividad, por oxigenación, por productividad, pero sobre todo porque son espacios en donde uno a través de ese poder anquilosado, atornillado, puede ejercer conductas o es proclive a ejercer conductas non santas, es decir, conductas corruptas. Por eso es que voy a votar, más allá de defender a Navas o a defender a Robledo. No, ustedes también se tienen que ir. Bueno, ahora, Erika, se nos empieza a acabar el tiempo, senadora, para cerrar. También quisiera escucharla, Erika, sobre algo que hemos comentado aquí, y es una de las posturas del uribismo, es los proyectos de Iván Duque recogen, como usted mismo lo señala, varios de los puntos de la consulta de corrupción. 2, el que tiene que ver con la reelección. Pliegos tipo y esta pregunta 7, exacto, los pliegos tipo para que no solo sean en proyectos de infraestructura, sino en todo. Que ya funcionan en varias ciudades del país, ¿no? En el caso Bogotá lo ha adoptado. Exacto. Sobre ese tema, senadora, si esto lo podemos llevar al Congreso como lo llevó el presidente, si en dado caso no pasa la consulta, ustedes tendrán el plan de impulsar por lo menos esos otros 2 puntos con las iniciativas del presidente Duque, y lo van a hacer así. Nosotros vamos a apoyar todo lo bueno del presidente y puntualmente lo anticorrupción con más ganas, ni más faltaba. Solo un comentario, Bogotá, aquí estamos. La cantidad de ediles que llevan 4, 5 periodos, ¿eso qué le ha servido a su localidad? A ver, San Cristóbal, ¿por qué es mejor? Porque hay una edilesa de 5 periodos. ¿Qué ha ganado Suba? ¿Sí me entiende? Cambio, afuera, porque si no se comen maños. Y un comentario,
Robledo está dando todo por la consulta, es un ejemplo, porque la gente dice, eso es bueno, sí, pero hasta la renovación es para todos, porque por uno bueno, pues 1000 de los otros, él está en campaña por la consulta. Bueno, pues muy bien, se nos acabó el tiempo. Mi querida Erika, Rodrigo Pombo, gracias por estar esta noche aquí en Canal Capital. Sí, Buen, muchas buen gracias, debut, espero ¿no? que les haya Usted gustado, lo va no a sé. volver a invitar, Erika. Yo lo voy a volver a invitar. Ella es la que manda aquí, así que ella es la que decide. ¿Cómo lo va a hacer en el Congreso así? Muchas gracias Pues, y esperemos el trazo lunes limpio. lo buscamos para saber cómo fueron los resultados. 1000 gracias, se me pasó volando. Lo importante es que ustedes podemos pensar distinto, podemos no coincidir en 1000 cosas, pero la corrupción nos está ahogando a todos como país. Esta es una oportunidad de unirnos, de sacar adelante el país. Léalas. A la que les guste le marca sí y a las que no, no. Pilas, coja el tarjetón de internet aquí de Canal Capital y compártalo por chat a su familia. Como no hay plata para propaganda, es usted. Esta campaña la hace la gente. Y leyendo, sus amigos cuando la reciben dicen esta sí, esta no. Y como es un tarjetón distinto, a cada pregunta hay que ponerle una X. Así que por eso decimos 7 veces sí, pero usted está grandecito. Usted verá a cuáles sí y a cuáles no. Bueno, Erika, se nos acaba el tiempo. Lo importante es que participen. Yo creo que eso de alguna u otra manera genera conciencia ciudadana en torno a un tema que nos afecta a todos. Luego no se queje de por qué este país está tan lleno de corruptos. Si usted no se mueve a tomar una decisión, ahora que le brindan la posibilidad de hacerlo. A todos ustedes, muchas gracias por estar esta noche, como siempre, aquí en Opina Bogotá de Canal Capital y los esperamos el lunes, nuevamente a las 8:30 de la noche para discutir, conocer, analizar otro tema de interés para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Gracias.